Hoy nos sumergimos en una de las paradojas más sobrecogedoras del universo, una verdad que a primera vista parece desafiar toda lógica, toda razón humana. La profunda sabiduría de Dios que se manifiesta, no en un despliegue de poder deslumbrante, sino en lo que el mundo tildó de locura, de debilidad, de un fracaso rotundo, la cruz de Jesucristo. Esta es una meditación que nos invita a dejar de lado nuestros propios criterios y a contemplar una verdad divina que, aunque contraintuitiva, es la clave de todo. Desde el amanecer de la civilización, la humanidad ha buscado respuestas. Hemos construido imperios basados en la fuerza militar, sistemas de pensamiento fundados en la lógica más pura y concepciones de lo divino ancladas en la majestuosidad y el poder inquebrantable. En este escenario, la idea de un Dios que se humilla, que se somete a la fragilidad y al dolor, que muere en un instrumento de tortura, siempre ha resultado ser un concepto difícil de asimilar, incluso ofensivo. Piensen en el mundo antiguo, el crisol cultural donde el cristianismo comenzó a expandirse. En aquel entonces, la sociedad estaba dominada por dos grandes influencias, la cultura griega y la cultura judía. Ambas, con sus propias expectativas y paradigmas de lo que significaba la verdad y el poder. Los filósofos griegos, con sus mentes agudas y su pasión por la razón, concebían a sus deidades como seres inmortales, poderosos, distantes de las trivialidades y el sufrimiento humano. Para ellos, la noción de un Dios que se encarnaba en un hombre y moría en una cruz era simplemente incomprensible. ¿Qué sabiduría podía haber en la muerte ignominiosa de un carpintero judío ejecutado como un criminal? Les parecía una fábula, un relato sin sentido que insultaba su intelecto. ¿Cómo podía la salvación, la redención del universo, depender de algo tan aparentemente sin valor, tan despojado de la grandeza que esperaban de lo divino? Para la mente griega, tal como se nos dice, la palabra de la cruz es locura. Mientras tanto, el pueblo judío, con su rica historia de intervenciones divinas y su esperanza milenaria de un Mesías, también se enfrentaba a un enigma insalvable. Ellos esperaban un libertador, un rey ungido que quebraría el yugo opresor, que restauraría la gloria de su nación con poderío militar y señales innegables. Un Mesías que terminara su vida en una cruz, bajo la maldición de la ley que decía: «Maldito todo el que es colgado de un madero». Era una contradicción intolerable. Era un tropezadero, un escándalo que impedía que su mente aceptara a Jesús como el Cristo. No concebían que la plenitud de la promesa divina se manifestara en la debilidad y el sufrimiento, en lugar de en la fuerza y la victoria terrenal. El apóstol Pablo, consciente de esta profunda dicotomía, observó que mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y él mismo confesaba que para los judíos esto era un tropezadero, para los gentiles, locura. Este desafío no se ha limitado al pasado. Incluso hoy, en nuestra sociedad moderna, tan orientada al éxito, a la autoafirmación, a la búsqueda de la comodidad y a la evitación del dolor, la cruz sigue siendo un punto de fricción. Se nos enseña a ser fuertes, a no mostrar debilidad, a conquistar y a dominar. La narrativa de un Dios que se vacía, que se humilla hasta el punto de la muerte en una cruz, desafía nuestra lógica de poder. Nos incomoda la idea de que la verdadera victoria no se encuentra en el aplastamiento del enemigo, sino en el sacrificio por el prójimo. ¿Por qué? Si Dios es omnipotente, no simplemente eliminó el mal con un acto de voluntad divina. ¿Por qué permitió tal sufrimiento? Porque la humillación, la tortura, la muerte de su propio Hijo, cuando podría haber desplegado legiones de ángeles o manifestado su gloria de una manera que dejara a la humanidad sin duda. La razón humana, en su limitada perspectiva, tropieza una y otra vez con esta aparente inconsistencia. Nos parece una locura, un absurdo, una debilidad inaceptable para un Dios que se declara soberano. Pero es precisamente en esta aparente locura donde reside la más profunda, la más gloriosa, la más trascendente de las sabidurías de Dios. Paradójicamente, lo que para el mundo es locura y debilidad, para Dios es la manifestación suprema de su poder y su sabiduría. No es un plan improvisado, ni una contingencia, sino la culminación de un propósito eterno,
concebido en la mente de Dios desde antes de que el tiempo mismo comenzara. Para aquellos que han sido llamados, aquellos cuyos ojos han sido abiertos a esta verdad, la palabra de la cruz es poder de Dios. Es la fuerza transformadora que rescata al alma, que rompe las cadenas del pecado y de la muerte. Donde el mundo ve un final trágico, el creyente ve un comienzo glorioso. Aquí yace la clave de la sabiduría divina. Dios opera de maneras que son radicalmente diferentes y a menudo opuestas a nuestras expectativas humanas. Allí donde nosotros buscamos la fuerza bruta, Él despliega una fuerza moral y espiritual que desarma al enemigo de la manera más efectiva. Donde nuestros ojos perciben un fracaso rotundo, Él orquesta la victoria más grande, la más definitiva. Porque para los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz es el acto más grande de la sabiduría divina porque en ella convergen, de forma perfecta y sublime, la justicia inquebrantable de Dios y su misericordia infinita. Nuestros pecados, grandes y pequeños, son una ofensa contra la santidad perfecta de un Dios justo. Esa justicia demandaba un castigo, una expiación, pero su amor anhelaba redimir, restaurar y perdonar a la humanidad caída, a pesar de su rebeldía. ¿Cómo podía un Dios perfecto, un Dios justo, perdonar a los injustos sin comprometer su propia naturaleza? La respuesta se encuentra en el sacrificio perfecto en la cruz. Como nos dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él, el Cordero sin mancha, asumió la totalidad de nuestra culpa, el peso de nuestros errores y las consecuencias de nuestra desobediencia. Sufrió la ira divina que nosotros merecíamos. Su acto voluntario de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz satisfizo plenamente las demandas de la justicia de Dios. Este acto de justicia fue, a la vez, la expresión más profunda de la gracia de Dios, porque fue a través de la cruz que la gracia de Dios, su favor inmerecido, se hizo accesible a todos los que simplemente creen. No es por mérito humano, no por esfuerzo, no por obras, es un regalo puro, incondicional, que brota del amor sacrificial de la cruz. Este plan no fue improvisado. La cruz no fue un plan B después de la desobediencia humana. Desde la caída en el Edén, la promesa de redención ya apuntaba hacia un Salvador, como leemos en Génesis 3:15, donde se profetiza una victoria sobre la serpiente. A lo largo de las Escrituras, la venida de un Mesías sufriente fue profetizada en pasajes como Isaías 53. Todo el Antiguo Testamento, con sus sacrificios y ritos, era una sombra de la realidad que se cumpliría en la cruz de Cristo. La muerte de Jesús en la cruz no fue un final, sino un punto de inflexión. No fue una derrota, sino la victoria suprema sobre las fuerzas que esclavizaban a la humanidad. El pecado que nos separaba de Dios, la muerte que nos amenazaba con el olvido y el poder del diablo que nos mantenía cautivos. Fue en la cruz donde Cristo, como se nos enseña en Colosenses 2:15, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la resurrección, 3 días después, fue la validación gloriosa, la confirmación irrefutable de que la victoria había sido ganada. La aparente vulnerabilidad de Cristo en la cruz es, en verdad, la demostración de una fuerza que va más allá de nuestra comprensión, la fuerza de un amor divino que se entrega por completo. Es el poder que vence el odio con perdón, la injusticia con justicia perfecta y la muerte con la promesa de vida eterna. Es una fuerza que no conquista por dominación, sino por redención, por atracción, por amor que transforma. Es la sabiduría de Dios la que elige lo que el mundo considera necio y débil. Como se nos declara, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Él elige lo insensato del mundo, un mensaje simple de un Mesías crucificado, predicado por hombres que a menudo carecían de elocuencia y estatus, para avergonzar la sabiduría de los hombres, sus filosofías complejas, sus argumentos sofisticados, su orgullo intelectual y su autosuficiencia. Del mismo modo, Dios escogió lo débil del mundo, aquellos que abrazaron a Cristo crucificado, a menudo los marginados,
los humildes, los sin poder social para avergonzar a los fuertes, aquellos que confiaban en su riqueza, su estatus o su influencia terrenal. La cruz, entonces, es el lugar donde la gloria de Dios se revela de la manera más asombrosa y paradójica, no a través del relámpago y el trueno que asombran a la multitud, sino a través del quebrantamiento, la humillación y el amor que se entrega hasta el último aliento. Comprender la cruz, no como un tropiezo o una locura, sino como la cumbre de la sabiduría divina, tiene implicaciones profundas y transformadoras para nuestra fe, para nuestra forma de vivir cada día y para nuestra visión del mundo. Es un lente a través del cual todo lo demás adquiere un nuevo significado. Primero, redefine nuestra concepción de verdadero poder. Ya no se trata de dominación, de fuerza bruta, de control coercitivo. El poder de Dios, revelado en la cruz, es el poder del amor incondicional, del sacrificio desinteresado, de la capacidad de transformar corazones y de redimir lo irredimible. Nos invita a repensar dónde buscamos la verdadera fuerza en nuestras propias vidas y cómo ejercemos la influencia que tenemos. Segundo, nos enseña la esencia de la verdadera humildad. Si el propio Cristo, siendo igual a Dios, se despojó de su gloria y asumió la forma más baja, la de un siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como nos recuerda el pasaje de Filipenses 2, 6-8, ¿cuánto más somos llamados nosotros a la humildad? La cruz es un llamado a morir a nuestro orgullo, a nuestros egos desmedidos, a nuestras ambiciones egoístas. Es al humillarnos, al reconocer nuestra dependencia de Él, que somos verdaderamente exaltados por Dios. Tercero, nos ofrece una esperanza inquebrantable en medio del sufrimiento. Si Dios pudo tomar el evento más trágico, el más humillante, y convertirlo en el triunfo más glorioso, la victoria sobre el pecado y la muerte, entonces Él tiene el poder y la sabiduría para obrar en nuestras propias vidas, incluso en medio de nuestras mayores adversidades, pérdidas y sufrimientos. Él puede redimir cualquier situación. La cruz es la prueba de que incluso lo que parece ser el final, puede ser el preludio de un nuevo comienzo, una victoria aún mayor. Cuarto, nos confronta sin rodeos con la inmensa gravedad de nuestro pecado, la necesidad de un sacrificio tan monumental, de que el propio Hijo de Dios tuviera que morir de esa manera, pone de manifiesto la profundidad y la magnitud de la ofensa que el pecado representa contra un Dios infinitamente santo. No es un asunto trivial, es una deuda impagable que solo pudo ser saldada por la sangre de Cristo. Quinto, la cruz es una llamada ineludible a una vida de sacrificio y propósito. Seguir a Cristo, abrazar la sabiduría de la cruz, no es un camino de autogratificación o de búsqueda de comodidad. Es un llamado a tomar nuestra cruz cada día y seguirle, como nos dice Lucas 9:23, lo que implica morir a nuestros deseos egoístas, renunciar a lo que nos ata al mundo y vivir una vida de servicio y obediencia a Él. Es en esta negación de uno mismo donde paradójicamente encontramos el verdadero propósito y la vida plena. Sexto, nos provee un criterio radical para la verdadera sabiduría. No es la que el mundo proclama con sus filosofías vanas, sus búsquedas de éxito material o su relativismo moral. La verdadera sabiduría es aquella que proviene de Dios y que, aunque parezca paradójica, se revela en la humildad, el servicio, el amor sacrificial y la dependencia total de Dios. Nos invita a reevaluar lo que realmente valoramos en la vida. Séptimo, nos ofrece liberación del orgullo intelectual y de la autosuficiencia. La cruz nos humilla y nos enseña que nuestra propia razón y capacidad son limitadas. Nos invita a una fe que abraza el misterio, que confía en Dios incluso cuando no comprendemos plenamente sus caminos, porque Él es infinitamente más sabio que nosotros. Es un recordatorio constante de que, como leemos en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Octavo, es la fuente inagotable de reconciliación, paz y unidad. En la cruz, la inmensa barrera que el pecado había levantado entre un Dios santo y la humanidad caída fue derribada. A través de la sangre de Cristo, tenemos acceso directo y una completa reconciliación con Dios. Además,
La cruz derriba todas las barreras humanas, uniendo personas de diferentes culturas, razas y estatus social en un solo cuerpo en Cristo. Es el fundamento de la verdadera paz que el mundo anhela y de la unidad que solo Dios puede crear, como se nos enseña en Efesios 2, 14-16. Finalmente, la cruz es el modelo de amor más elevado jamás concebido. Es la prueba irrefutable de un amor que se entrega hasta el último aliento, un amor que no busca lo suyo, sino que se sacrifica por el bien del otro. Como nos dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aún más allá, Romanos 5:8 nos revela que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor es el modelo para nuestras relaciones, llamándonos a amar incondicionalmente, a perdonar y a servir con el mismo espíritu de Cristo. Amados hermanos y amigos, la cruz de Jesús no es una simple pieza de historia antigua o un adorno estático. Es una verdad dinámica, una fuerza viva y transformadora que nos interpela hoy, en lo más profundo de nuestro ser. Nos exige una respuesta. ¿Cómo percibes la cruz en tu propia vida? ¿Sigue siendo para ti algo que te escandaliza, una locura que no encaja con tu lógica mundana? ¿O has llegado a experimentarla, a través de la fe, como el poder de Dios para tu salvación personal y la sabiduría suprema que da sentido a cada aspecto de tu existencia? Te invito a una profunda y honesta meditación personal. Considera la magnitud de este sacrificio. ¿Estás dispuesto a rendir tu sabiduría humana, tus esquemas de éxito y poder mundano, tus deseos de control y autonomía, para abrazar la sabiduría de Dios que se manifiesta en la humildad, la dependencia y el poder transformador de la cruz? Permite que la paradoja divina te cambie. No busques comprender completamente lo divino con tu razón limitada, pues hay verdades que trascienden el intelecto humano. En lugar de ello, busca la fe para abrazar lo que va más allá de tu comprensión, confiando ciegamente en la sabiduría insondable de Dios. La cruz te llama a una rendición total, a dejar de lado tus propias expectativas y a confiar plenamente en el plan perfecto de Dios para tu vida, un plan que quizás no siempre tenga sentido a la luz de la razón, pero que siempre culminará en su gloria y en tu bien eterno. Reconoce que tu propia salvación no es el resultado de tu sabiduría personal, de tus buenas obras o de tus méritos, sino de la gracia inmerecida que fluye abundantemente de la cruz de Cristo. Que tu vida sea un testimonio vibrante del poder y la sabiduría de Cristo crucificado. No temas ser loco a los ojos de un mundo que no comprende la lógica divina, porque ser loco para el mundo significa ser sabio a los ojos de Dios. La verdadera sabiduría no se encuentra en las aulas de las universidades más prestigiosas, ni en los discursos más elocuentes, ni en las teorías más complejas, sino en la simple y profunda verdad de la cruz. La sabiduría de la cruz no es una mera doctrina para debatir o una teoría para analizar. Es una verdad para vivir, una realidad para abrazar con todo nuestro ser. Es el camino estrecho que conduce a la vida abundante, a la paz duradera y a la promesa de la eternidad con aquel que entregó su vida por amor a ti. Es el ancla de tu alma en un mundo que se agita sin cesar. Que esta profunda meditación te inspire a una fe más radical, a una obediencia más plena y a una mayor dependencia de la infinita y misteriosa sabiduría de Dios, revelada en el acto más loco y glorioso de toda la historia,